A continuación, Minuto a Minuto. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Hola, muy buenos días. Michelle Mitchell les saluda en otra entrega de nuestro programa Minuto a Minuto. Hoy vamos a hablar de temas fiscales, temas tributarios, porque así sea que la Sala Constitucional declaró, valga la redundancia, inconstitucional el plan fiscal, Costa Rica todavía enfrenta un desafío importante y es el faltante de recursos para poder cubrir las necesidades del Estado costarricense, necesidades que incluye, por supuesto, el gasto en educación, más bien la inversión, en salud, en educación, en infraestructura, por supuesto que el pago del salario de los burócratas y muchas más responsabilidades del Estado costarricense. Y es que en días recientes el proyecto de estudios fiscales o tributarios de la Universidad Nacional dio a conocer una interesante investigación que decía que a través de las exoneraciones Costa Rica tiene posibilidades de poder cerrar la brecha entre ingresos y gastos. Y para poder conversar sobre ese tema, hemos invitado el día de hoy al señor Fernando Rodríguez, investigador de este programa de la Universidad Nacional. Don Fernando, bienvenido y gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación, gusto estar acá. Don Fernando, tal vez para comenzar, hace 15 días, de alguna manera u otra, a la clase política le cayó como un baldazo de agua fría, a la ciudadanía tal vez no tanto, el hecho de que se declarara inconstitucional el trámite del plan fiscal en la Asamblea Legislativa. Para muchos esto es el acabose, porque finalmente hay un hueco y hay un faltante de recursos. Desde la perspectiva de esta investigación hecha por la Universidad Nacional, ¿hay alternativas al plan fiscal que no signifique el incremento de recursos? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. En realidad, lo que la investigación esta que hacen unos compañeros del programa da a conocer es que en exoneraciones e incentivos existe una cantidad de recursos a los que todavía podemos meterle mano, lo cual no significa que es una fórmula mágica que podemos encontrar para buscar una fuente de recursos y que no moleste a nadie con el cobro de impuestos. Una parte de esos recursos que no se están cobrando, que son bastantes, inclusive bastantes en comparación con otros países de la región, son precisamente exoneraciones de actividades que el plan fiscal iba a eliminar. Sobre todo, por ejemplo, los servicios del impuesto del valor agregado, el IVA, que se creaba, que en realidad se transformaba en nuestro impuesto de ventas en un IVA, y se eliminaba la exoneración general que existe sobre los servicios. Entonces, esto es una fuente importante de recursos. Se ponía también pagar algo a las zonas francas, que es otra fuente importante de recursos que no se recaudan, y se corregían una serie de problemas que hay en otras áreas que generan también que esos recursos que no se cobran sean tan grandes. Entonces, en realidad el plan fiscal solucionaba en parte ese problema. Hay otras fuentes de recursos en exoneraciones e incentivos que se contabilizaban en ese estudio, a las que también se les podría meter mano y que el plan todavía no las incluía, pero en realidad el plan corregía algunos de esos problemas. Corregía algunos de los problemas, y ayer justamente leyendo el periódico El Financiero leía que Costa Rica es el país centroamericano con la menor carga fiscal. Correcto. Alrededor de un 13%, estamos hablando. Incluso los únicos que están por debajo es Guatemala. El caso de Guatemala, y es un mal ejemplo. Evidentemente hay espacio para cobrar más, pero hay más espacio para cobrar mejor, que es un poco lo que la investigación de alguna manera u otra arroja. En esto hay espacio, o sea, es tan pequeña la carga de nuestra en relación con el nivel de desarrollo que aspiramos tener y con el gasto público que la sociedad demanda, porque en realidad el gasto no es una invención del gobierno, incluye ahí necesidades que la gente le exige a las autoridades políticas en educación pública, en seguridad pública, en salud, en un montón de cosas. Pero aquí hemos supuesto que muchas de esas necesidades se pueden llenar pues de la nada, pero en realidad en Costa Rica se cobra tan pocos impuestos que hay espacio para hacer de todo a la vez.
modificar legislación de impuestos, reducir brechas de evasión, se puede revisar el gasto, a ver si hay áreas de ahorro, que nosotros lo que decimos es que no son muchas y que el gasto no es la medida para poder solucionar el problema. Entonces, lo que nosotros decimos es, ok, ataquemos este problema por los dos frentes, cobremos mejor, reduzcamos evasión con medidas para atender ese problema, pero además hay que legislar en materia de impuestos, porque las leyes nuestras de impuestos son muy viejas, muy arcaicas, reflejan una realidad económica que ya Costa Rica no tiene. Imagínense que la ley del impuesto de ventas es del 82 y no grababa en ese tiempo, no grabó servicios, y los servicios ahora son una actividad muy importante. Un componente fundamental de nuestra economía. Y además en renta hay un montón de rentas que no se incluían, que en ese tiempo no eran importantes o eran actividades que se pretendían estimular, como la actividad del sector financiero, y ahorita hay rentas en el sector financiero muy grandes, hay gente con muchos recursos que invierten en actividades financieras y que no contribuyen. Aportan muy poco o mucho menos que otras actividades. Inclusive si yo pongo un asalariado en este momento contra una persona que obtiene rentas del sector financiero, muy probablemente el asalariado, si sobre todo es un salario un poco más alto, paga más que la persona que tiene rentas del sector financiero, y eso no es justo. Es un poco el tema que en Estados Unidos le han llamado la regla Buffett. Warren Buffett, este multimillonario, decía que él pagaba menos porcentaje de impuestos que su secretaria. Bueno, aquí está pasando algo parecido y eso no se ha corregido, y hay espacio para corregir. Cuando hablamos de exoneraciones, por supuesto es un tema sensible, porque muchos sectores han construido sus ventajas competitivas a partir de exoneraciones. Si tuviéramos que echar mano a exoneraciones, cosa que la Presidenta de la República está haciendo ahora, una vez que la Sala Cuarta echa por tierra el plan fiscal, empieza a hablar de eliminar exoneraciones a algunos productos y demás. Si tuviéramos que echar mano a algunas, ¿a cuáles de manera prioritaria se debería hacer para poder hacer los recursos faltantes al Estado? Bueno, tal vez un comercial pequeñito. El problema con la que la Presidenta anuncia es que básicamente está dirigida a eliminar exoneraciones en alimentos. Y lo que nosotros nos estamos encontrando es que no son bienes suntuarios o de consumo de lujo como se describió, sino que resulta que lo consume más gente. Entonces, desgraciadamente, aunque el golpe es pequeñito, está muy repartido. Uno desearía que si se van a eliminar exoneraciones, nos fijemos en aquellas que benefician a sectores muy pequeñitos que han tenido ese beneficio, como usted señalaba, desde hace mucho tiempo, y que ya es hora que nos planteemos que eliminarlo. Porque, por ejemplo, en Costa Rica las ganancias de capital no pagan impuestos. Yo recuerdo, yo estuve en el Ministerio de Hacienda en el momento que estábamos ahí, se dio la venta del Banco Interfin a Scotiabank, y un diputado hace llegar una nota al ministerio preguntando que cuál fue el gravamen que se aplicó sobre esa venta de acciones, y la respuesta es ninguno, porque en Costa Rica no existe un impuesto que grave esas cosas. Entonces, la gente que vendió acciones del banco no era gente de escasos recursos, por supuesto. Es una millonada. Exactamente. Entonces, ¿por qué esas cosas no pagan impuestos y tenemos que recurrir ante medidas de emergencia a eliminar exoneraciones sobre los alimentos? Esa es la racionalidad que nosotros tenemos que empezar a buscar en este tipo de cosas. Si tuviéramos que hablar de sectores, específicamente, ¿cuáles sectores? Porque nuevamente hay exoneraciones de exoneraciones. En algún momento es que las uvas, es que si el lomito, estamos hablando de productos, sí, que son de consumo. No vamos a hablar de popular, porque sería injusto decir que un lomito es de consumo popular, pero finalmente es un alimento. Claro. Y finalmente está dentro de las aspiraciones de una capa de la población que hace un gran esfuerzo por comprar la carne a final de mes. Otros lo sustituirán por otro tipo de proteínas. Pero si tuviéramos que hablar de algunos servicios, usted decía las ganancias de capital, ¿qué otros servicios podríamos incorporar en esos que están exonerados en este momento? Mire, hay uno que es muy polémico. Bueno, hay dos que son muy polémicos. Unos, en el caso de lo que es renta, las rentas de las cooperativas y de las zonas francas. En realidad la pregunta que uno se hace es, ¿todas las cooperativas deberían tener exoneración del impuesto de renta? Porque en realidad cuando uno exonera a la cooperativa, termina trasladándole el beneficio de la exoneración al asociado de la cooperativa. Entonces, todos los asociados de la cooperativa son gente que tiene los mismos recursos por mes que el promedio del costarricense, o es gente que vive mejor. Porque si vive mejor, entonces lo que estoy diciéndole es que estoy haciendo que todos paguen más para poder trasladarle a esa persona que vive bien un beneficio, y eso es injusto. Y lo mismo pasa con zonas francas, con una cuestión adicional, porque en zonas francas se ha generado mucha polémica sobre el tema de atracción de inversión.
la evidencia internacional demuestra más bien que el tema de impuestos va siendo cada vez menos importante a la hora de atraer inversiones. Y el ejemplo de esto lo pusieron los chinos en el 2008, porque los chinos en el 2008 eliminaron los incentivos que tenían en materia de impuestos. Le dijeron a todas las empresas, ok, van a pagar todas 25%, y salvo algunas excepciones, un 10 o un 15, no recuerdo qué tasa, pero excepciones mínimas, y no se fueron ninguna. Más bien Intel anunció inversiones adicionales en el 2008, previo a la crisis. Porque había una serie de condiciones de mercado que más bien estimulaban su permanencia. Claro, porque es que es un mercado muy grande y tiene otras condiciones. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué mejor no vamos a revisar esas condiciones? Mejora la competitividad de las empresas en esas áreas y que aporten impuestos. Así ayudamos todos a construir este país. Y el otro tema en exoneraciones es las exoneraciones por ejemplo, de ganancias de capital o los impuestos diferenciados que existen en las actividades financieras. La legislación que estaba discutiéndose en la Asamblea corregía mucho ese problema. Nivelaba todas esas rentas a una tasa del 15%, eliminaba la exoneración de las ganancias de capital y eso se perdió porque es una lástima. La discusión se centró en el tema del impuesto de ventas y la transformación en un IVA, pero perdimos la discusión sobre el impuesto de renta y la posibilidad de mejorar el impuesto de renta y hacer más justo nuestro sistema tributario. Eso se perdió con el pronunciamiento de la Sala Cuarta. Don Fernando, la investigación que hace este proyecto de estudios fiscales de la Universidad Nacional cuantifica ¿cuánto es lo que representa el cúmulo de exoneraciones dentro del faltante fiscal? Una relación de, si elimináramos todas las exoneraciones, podríamos cubrir tanto por ciento del déficit fiscal, que en ese momento es alrededor de un 5.1%. Bueno, se lo voy a poner de esta manera. Si, según los resultados que obtuvieron los compañeros en ese estudio, si en este país se eliminan de una vez las exoneraciones, o sea, eliminamos todas las exoneraciones de repente, no tendríamos déficit. Y obtendríamos ingresos por el equivalente a 2 veces y media la reforma que se estaba discutiendo originalmente en la Asamblea. Así de importante es el tema de exoneraciones. O sea, recaudaríamos adicionalmente un porcentaje, un valor del 5.8% del Producto Interno Bruto. O sea, la conclusión que obtienen los compañeros en el estudio. El déficit es del 5.1 en este momento. Exactamente, inclusive tendríamos un colchón, si fuera el caso. Bueno, es el momento entonces, desde el punto de vista técnico de esta investigación, es el momento entonces de hablar de estos temas en una reforma fiscal, más allá de modificar las tasas, que si subimos renta, que si subimos IVA o transformamos ventas en IVA. ¿Es el momento más bien de hablar de este tipo de incentivos fiscales y además de exoneraciones? Es el momento de hablar de todo. Yo sigo insistiendo en eso. Es el momento de hablar de modernizar la legislación, de racionalizar exoneraciones, porque el problema es que en Costa Rica la práctica política es que cada vez que quiero incentivar una actividad en un sector particular, le doy una exoneración. Hay un economista estadounidense que en los 60 decía, el problema es que cuando yo doy una exoneración, doy un beneficio que no controlo. Y ese beneficio es equivalente a que yo incluya una partida en el presupuesto, con el problema que la partida en el presupuesto la puedo incluir una vez y tendría que discutir si la sigo renovando. La exoneración es permanente. Es este señor que trabajaba en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que es como el equivalente al Ministerio de Hacienda nuestro, le denominó estas exoneraciones, que son renuncias a cobrar impuestos, como gasto tributario. Porque si yo le digo a Mitchell, bueno, le voy a dar 100,000 colones en el presupuesto del 2013, se lo pongo ahí, o le doy una exoneración equivalente a 100,000 colones para el año que viene, le estoy dando el mismo beneficio. O sea, le reduzco un gasto o le doy un ingreso adicional. Pero repito, o sea, las exoneraciones las pierdo de control. No sé si ya después va a necesitar seguir teniendo la exoneración o si el país puede pagarlas. En cambio, cuando meto eso en el presupuesto, entonces yo voy controlando. O sea, tenemos que cambiar la visión sobre las exoneraciones. Por eso le digo que hay que empezar a rediseñar toda la política fiscal nuestra, porque en lugar de seguir dando exoneraciones, tendríamos que ver si no es mejor que se ponga una partida, le cobra a todo el mundo de la plata de impuestos, y no es mejor poner una partida en el presupuesto, y cada año discuto si esa partida tiene que seguir estando ahí,
porque cuando hay la exoneración se queda ahí permanentemente. Eliminar exoneraciones en este país es dificilísimo, porque cuando uno discute impuestos nadie quiere pagarlos y entra la presión de los grupos a tratar de defender sus beneficios. Bastó que se tocara precisamente la repatriación de algunas utilidades de zonas francas para que se hablara una discusión de padre y señor pero nuestro. Es que se dan todos los niveles, o sea, todos los sectores involucrados se mueven. Entonces, el problema es que cada vez creo más ese problema, se lo voy haciendo más grande. Si yo empiezo a echar para atrás, por eso le digo, nosotros deberíamos revisar nuestra legislación, analizar si es racional, o sea, si es necesario seguir con las exoneraciones hacia adelante y ver qué tengo que hacer para que la administración tributaria cobre mejor los impuestos. Podríamos decir, a la luz del estudio que ustedes hicieron, usted decía, el gasto tributario es el equivalente a lo que el país renunció a cobrarle a ciertos sectores. Algunos sectores productivos, llámese de productos o de servicios, están mal acostumbrados en este país, mal acostumbrados en el sentido de que soy competitivo pero porque no pago impuestos. Están mal acostumbrados porque finalmente el Estado no ha acudido a ellos para que también contribuyan en la medida proporcional al bienestar que ellos estaban recibiendo. Sí, bueno, no hemos llegado a ese nivel de análisis porque precisamente el segundo paso luego de ese estudio es ese, y ahorita lo que nos estamos planteando en el programa es organizar los recursos con los que contamos para seguir haciendo ese trabajo. Pero yo diría, mi intuición me lleva a pensar que sí, que hay gente que se la sostiene en la exoneración, y eso es muy peligroso porque quiere decir que si uno la elimina, la actividad se deja de hacer, pero entonces estábamos manteniendo vivo el paciente artificialmente. O sea, no subsiste sin exoneración, y eso está mal, porque en realidad la exoneración en una etapa inicial puede ayudar a empujar una actividad, después tiene que empezar a caminar solita, es como ponerle las rueditas a la bicicleta, en algún momento se las quitamos y que siga andando sola. Esa es la discusión que tenemos que hacer. Costa Rica no quitamos las rueditas, seguimos poniendo rueditas en otras bicicletas. Ese es el problema que tenemos. Nunca llega a su madurez finalmente un sector de la economía, sino... Es que no nos hemos planteado en qué momento madura y le quitamos las rueditas. Ese es el problema. Zonas Francas tiene 20 años de existir como régimen. De avanzar con rodines llamados exoneraciones. Sí, y vamos a seguir con eso. Los otros países de Centroamérica, conozco el caso de Panamá y de Honduras, ya se plantearon que en Zona Franca se haga un aporte adicional. Este impuesto que se estaba incluyendo para el tema de la repartición de dividendos se cobra ya en esos países. O sea, aquí en realidad no se plantea nada nuevo. Y en Centroamérica los ministros están discutiendo desde hace mucho tiempo, no es nuevo, desde hace mucho tiempo, qué hacer con esas exoneraciones y cuál es el siguiente paso. Porque desgraciadamente América Central, ya incluyendo a Panamá, es una región que cobra pocos impuestos, con la diferencia que Panamá tiene el canal, nosotros no lo tenemos, y el canal le deja mucha plata al gobierno panameño. Quisiera compartir con ustedes algunos de los datos que arroja este estudio. Eso que el Estado costarricense renunció a cobrarle a algunos sectores, lo que denomina esta investigación como gasto tributario. Esto solamente es por concepto del impuesto sobre la renta y en el 2010. Este estudio lo que utiliza son datos del 2010. Si se le cobra el impuesto sobre la renta a las utilidades, por ejemplo, en ese año se hubieran recaudado 157,000 millones de colones. Eso equivale a un 0.8% del Producto Interno Bruto. Correcto. De este país. Si estuviéramos hablando de las personas jurídicas que ahora sí tienen que llegar y pagar un impuesto, los famosos $200, pero si se les cobrara a ellos el impuesto sobre la renta, sería 155,900 millones de colones. Ojo a las personas físicas con actividad lucrativa, eso incluye a más de un profesional liberal, abogados, usted que le da una consultoría contable a alguna persona y demás, y finalmente usted me paga, yo le pago, nunca hay una factura de por medio. Si todos los que de alguna manera u otra tienen una actividad lucrativa, una persona física con actividad lucrativa, pagaran su impuesto sobre la renta, eso serían 1.325 millones de colones. Otras rentas cedulares, dice, 185,000 millones de colones, equivalentes a un 1% del PIB, y así sucesivamente va hablando de algunos rubros en donde nuevamente es necesario poner en perspectiva si ya es hora de que contribuyamos o no. Y creo que mucho en la línea de lo que hacía el exdirector general de tributación directa, él estaba metiendo mano por ese lado, ¿verdad? En profesionales liberales y algunos otros. El tema con eso, de lo que Francisco Villalobos hacía, es que es muy difícil hacer más con los mismos recursos. O sea, hay un espacio para mejorar.
pero es lo que la gente no entiende. O sea, yo le puedo exigir a la administración tributaria mejorar hasta cierto punto. Después tengo que darle más facilidades legales, más recursos materiales, más recursos humanos. Necesito mejorar mis sistemas informáticos. Había una frase, me acuerdo de un texto que había leído, que decía que la guerra contra la evasión se gana con 3 cosas: información, información e información. Y para eso la administración tiene que conseguir información de otras fuentes. Y para eso necesita un sistema que le ayude a buscarla, compartir información con otras entidades públicas, que no siempre es fácil, algunas se resisten, y tener acceso, si lo requiriera, a la información financiera de los contribuyentes. Aquí eso es un tabú. O sea, de momento que se planteó esto en el 2010, generó una reacción tan grande que uno dice, bueno, hay algo ahí detrás, porque si reaccionaron tan fuertemente a esto, quiere decir que hay alguno que tiene miedo de que se les vaya a revisar un poco la situación suya en la parte financiera. Entonces, todo esto ayuda. Por eso nosotros decimos, además, que se aprueben los proyectos que están ahí en la Asamblea para mejorar la recaudación: el proyecto de fortalecimiento de la administración, la gestión tributaria y aduanera, y el proyecto para cumplir el estándar de transparencia fiscal, que además salimos mal en la evaluación que nos hizo la OCDE. O sea que a nivel internacional seguimos siendo un país que no comparte información, que no colabora con ese combate a la evasión a nivel internacional. No es que seamos un paraíso fiscal, hay un mal uso del término. Somos una jurisdicción que no coopera, es lo que dicen estos entes. Hay opacidad en cuanto a la forma en que se dispone de los datos. Vean lo que creo que ustedes mismos dieron a conocer en esa noticia, que se argumentaba que el cuñado del rey tenía inversiones por acá. Bueno, ¿cómo se descubren esas cosas? Porque entonces, a través de un proceso de investigación, se levanta el secreto bancario y se revisa. Y entonces, tanto las administraciones tributarias como las autoridades judiciales pueden hacer una investigación. Pero si yo no tengo la facilidad para acceder a esa información, nunca me doy cuenta. Entonces, el señor Urdangarín puede estar por acá invirtiendo. Y nunca pasó una peseta finalmente por las arcas del Estado, por lo que le correspondía pagar de impuestos. Tal vez, don Fernando, ¿es este momento una oportunidad para que se replantee el enfoque que se le ha dado a la discusión fiscal? Desde el punto de vista, no se trata de crear más impuestos o subir los que tenemos, sino ahora sí hacer el esfuerzo y hacer la revisión. Abramos los libros y veamos cuáles son esos sectores que les corresponde contribuir. ¿Es el momento, es una oportunidad para poder hacer ese planteamiento? Sí, en realidad yo creo que el problema es que tenemos que sincerarnos. O sea, primero que tenemos que aceptar todos que para tener un mejor país necesitamos que el Estado tenga más recursos. La gente reclama que los políticos no pagan, que hay gente que se roba plata, esas cosas pasan. Pero eso tenemos que arreglarlo, eso no es una excusa para no discutir la parte fiscal. Ahora, tenemos que decirle a algunos sectores, mire, ustedes no están contribuyendo, vean los beneficios que obtienen por exoneraciones que tienen. Y ahora sí, o sea, tenemos un problema que enfrentar. No es que el déficit nos vamos a tapar los ojos y no va a pasar nada. Uno siente, y es lo que decíamos ayer en la universidad, que las acciones que están tomando como que lo que hacen es generar que el asunto se pase hacia adelante. O sea, estamos pateando un poco la bola, pero no lo vamos a resolver. Entonces, tenemos un espacio ahora para discutir. El tema fiscal tiene que ser un tema de campaña en las próximas elecciones, porque si no lo va a hacer, de todos modos, el que asuma la presidencia lo va a tener que resolver. Así es. Entonces, tenemos un espacio para hacer una discusión más sosegada, que no es un espacio amplio, hay que tener cuidado en eso, ¿verdad? O sea, el espacio se abrió por una cuestión política, pero en términos económicos el problema está ahí y sigue haciéndose más grande. Don Fernando, esta investigación hecha por la Universidad Nacional fue elaborada por un equipo, tanto de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, como una comisión de trabajo que también la componían personeros del Ministerio de Hacienda. Correcto. De alguna manera se internalizó en las autoridades del Ministerio de Hacienda, en la actual administración, lo presentado a la luz de esta investigación. Sí, claro, yo creo que sí. Ellos saben lo que se están encontrando ahí, pero el problema es que la solución de estos temas es reserva de ley. O sea, entonces, los políticos tienen un espacio muy limitado. Creo que hay muchos que conocemos ya los problemas a los que nos enfrentamos y sabemos dónde apuntar para resolverlos. El problema no está en la parte técnica, aunque este estudio tiene la particularidad que es el primero que se hace de esa manera, así formalizado en la historia de este país.
Pero bueno, son cosas en las que ya uno sospechaba que habían ahorros, o por lo menos áreas importantes a las que se les podía meter mano. Pero el asunto es que entonces, ok, ya pasemos de lo técnico a la decisión política. ¿Cómo hacemos para resolver este problema? Los funcionarios del ministerio, que hay gente muy capaz, en el ministerio hay gente muy buena trabajando, tienen la posibilidad de decirle al país, mire, es que estas cosas no se están haciendo y ellos saben cuáles son los problemas a los que se enfrentan para cobrar impuestos y saben cuáles son las áreas que no están contribuyendo. Lo demás queda para que los políticos se pongan de acuerdo. Bien, quería también compartir con ustedes un tema que me parece importante, es cuánto es lo que Costa Rica deja de cobrar por concepto de exoneraciones, esto que llama gasto tributario. En Argentina, eso es un 2% del PIB. En Brasil un 2.29, en Chile es un 4.88, ahí hay muchísimo también. En Guatemala un 8.60 y aquí en Costa Rica estamos hablando que está por encima del 5%. Estamos compitiendo entre los que más dejan de cobrar de alguna manera u otra a sectores que potencialmente podrían contribuir a las arcas del Estado. Claro, y pues ese es el problema, o sea, el problema es parecernos a los peores, porque si trazamos la línea del peor, digamos, en este caso con Guatemala, nosotros estamos más cerca de Guatemala que de los países que mejor cobran impuestos en América Latina, que son los del sur de América. Y nos estamos pareciendo más a Guatemala. Entonces resulta que ahora no hicimos la reforma. La semana pasada estaban por acá en el país unos colegas del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y ellos nos decían que Costa Rica es el único que no ha hecho nada en temas tributarios desde la crisis del 2008. Ya hasta Guatemala se movió en ese sentido. No hizo nada muy amplio, pero hizo una reformita pequeñita. Honduras ha hecho bastantes cosas, El Salvador ha hecho, Panamá ha hecho ajustes. Panamá inclusive subió su impuesto del valor agregado, que era bastante bajito, lo pasó creo que de 5 a 8. El de ellos es muy bajo porque, insisto, Panamá tiene la ventaja de tener el canal. Nosotros no tenemos canal, entonces necesitamos financiarnos con impuestos. Pero ellos aún así hicieron ajustes. Nosotros no lo hemos hecho. Es un ajuste importante, del 5 al 8%, claro, es un ajuste grandísimo. Y hicieron una revalorización de sus propiedades para efectos del impuesto de bienes inmuebles, que en Panamá lo cobra el gobierno central, no los municipios. Y hicieron otros, cobraron la repartición de capitales en zonas francas, al igual que Honduras. O sea, hay varios ajustes. Centroamérica ha hecho varios ajustes, nosotros no. Y eso es una señal muy mala que estamos mandando al mundo. Y es hora de hablar de estos temas. Claro. Finalmente veremos a más de un sector que brincará. Si tocamos a las cooperativas, yo me puedo imaginar a varias cooperativas. Imagina las pequeñas, que a lo mejor necesitan espacio. Pero podemos hacer una diferencia. Pero hay que hacer una diferenciación porque hay multimillonarias, empresas multimillonarias que tienen el cascarón llamado cooperativas, pero finalmente son grandes empresas multinacionales con una operación no solamente en Costa Rica, sino también en toda la región centroamericana, que ¿por qué no van a contribuir a las necesidades que tiene este país? Finalmente, para educar a su mano de obra, poder en ese caso darle salud a este país. Estas son algunas de las discusiones que tenemos como reto, de alguna manera u otra, iniciar cuanto antes. Sí. Don Fernando, muchísimas gracias. ¿Pero quería decir usted algo? No, que hay una cosa que es importante a raíz de todo esto. La OCDE dice que la definición del tema tributario es prácticamente la confirmación de un pacto social. O sea, yo me pongo de acuerdo con la sociedad, o la sociedad completa se pone de acuerdo sobre qué vamos a hacer como sociedad, a quién vamos a ayudar y a quién le vamos a pedir que colabore para hacer eso. Es un tema de sostenibilidad. Claro. De sostenibilidad financiera, finalmente. Y si no lo arreglamos ahora, pues en cuestión de un par de años podríamos vernos comprometidos en esos temas que nos definen a los costarricenses. Correcto. Como una sociedad solidaria y equitativa. Muchísimas gracias a don Fernando Rodríguez, investigador, como les decíamos, del programa de estudios fiscales de la Universidad Nacional. Mañana tendremos una interesante entrevista también en Minuto a Minuto. Continuamos ahora con el noticiero deportivo. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto fue Minuto a Minuto. Más allá de cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto. Más allá de la noticia, por Radio Monumental.